Capítulo 2. Dolor, placer y gozo supremo. Sus diferencias. La causa básica del sufrimiento. A continuación, es indispensable que investiguemos la causa básica del sufrimiento, tanto mental como físico, cuya supresión forma parte de la esencia de la religión universal. En primer lugar, si observamos la experiencia diaria común a todos los seres humanos, podemos afirmar que estamos siempre conscientes de nosotros mismos como la fuerza que mueve efectivamente todos nuestros actos mentales y físicos. Múltiples y variadas son las funciones que llevamos a cabo. Percibimos, pensamos, recordamos, sentimos, actuamos, etc. Sin embargo, en el fondo de todas estas actividades, nos es posible percibir la existencia de un ego o ser, el cual gobierna cada uno de nuestros actos y se considera a sí mismo como esencialmente igual a través de toda su existencia, tanto pasada como presente. La Biblia declara: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Cada uno de nosotros, como individuo, no es sino un reflejo espiritual del bienamado Espíritu Universal, Dios. De igual modo que pueden contemplarse numerosas imágenes del único sol al reflejarse éste en diversas vasijas de agua, así también la humanidad parece encontrarse dividida en múltiples almas, las cuales ocupan diferentes vasijas mentales y corporales, y separada externamente del único Espíritu Universal. No obstante, Dios y el hombre son uno, en realidad, y la separación es sólo aparente. Ahora bien, si somos benditos seres espirituales, ¿a qué se debe que ignoremos totalmente nuestra bienaventurada naturaleza y experimentemos, en cambio, el sufrimiento físico y mental? La respuesta radica en que nuestro ser espiritual ha caído en el estado presente, no importa a través de qué proceso haya llegado a suceder, debido a que se ha identificado con un vehículo físico temporal y con una mente en fluctuación continua. A causa de esta identificación, el ser espiritual sufre o disfruta cuando el cuerpo o la mente experimentan respectivamente condiciones desagradables o agradables, de malestar o de bienestar, viéndose así perturbado de manera continua por los cambiantes estados del cuerpo y de la mente. Tomemos como ejemplo un fenómeno de identificación meramente simbólica. Una madre que se identifica profundamente con su hijo sufrirá de modo intenso con la muerte de éste, incluso con el simple rumor de que haya muerto, mientras que tal vez no experimente el mismo dolor al informarse del deceso del hijo de su vecina, con el cual no se había identificado. Basándonos en este ejemplo, podemos deducir cuánto mayor será la perturbación de la conciencia del hombre que se identifica realmente, y no sólo simbólicamente, con sus propios estados físicos y mentales. Vemos así que la causa fundamental de todos nuestros sufrimientos yace en la identificación con los fluctuantes estados del cuerpo y de la mente. Una vez que hemos comprendido que la causa básica del sufrimiento radica en la identificación del ser espiritual con el cuerpo y la mente, podemos analizar a continuación, desde un punto de vista psicológico, las causas inmediatas del sufrimiento y las diferencias entre el dolor, el placer y el gozo. Las causas inmediatas del sufrimiento. Debido a la identificación anteriormente mencionada, el ser espiritual del hombre ha desarrollado determinadas tendencias,
tanto mentales como físicas. El deseo de satisfacer tales tendencias provoca una sensación de carencia o necesidad, y esta, a su vez, causa sufrimiento. Las tendencias o inclinaciones humanas pueden ser naturales o artificiales. Las primeras originan necesidades naturales y las segundas producen necesidades artificiales. Una necesidad artificial llegará a convertirse finalmente, a través del hábito, en una necesidad natural. Y no importa qué tipo de necesidad experimentemos, esta implicará siempre sufrimiento. Así pues, cuanto mayor sea el número de nuestras necesidades, mayores serán nuestras posibilidades de experimentar dolor, y esto se debe a que cuantas más necesidades tengamos, más difícil nos resultará satisfacerlas, y al crecer, por consiguiente, el número de nuestras necesidades insatisfechas, nuestro sufrimiento será mayor. Aumenta tus deseos y necesidades y tu dolor se incrementará en igual medida. Pues cuando nuestros deseos no encuentran expectativa alguna de satisfacción inmediata o cuando se enfrentan a algún obstáculo, el sufrimiento surge automáticamente. ¿Y en qué consiste el deseo? Este no es más que una nueva condición de excitación asumida por la mente, un capricho mental que se origina en la compañía que frecuentamos. Por lo tanto, el deseo o el aumento de las condiciones de excitación de la mente constituye la causa de todos nuestros sufrimientos y miserias. Y de él nace también el error de crear y multiplicar nuestras necesidades para luego esforzarnos por satisfacerlas a través de objetos externos, en lugar de procurar reducirlas desde su origen mismo. Podría parecer que, en ocasiones, el sufrimiento se presenta sin que exista previamente deseo alguno, como es el caso, por ejemplo, del dolor provocado por una herida. Sin embargo, deberíamos observar que el deseo de permanecer en un estado saludable, deseo que consciente o inconscientemente se encuentra siempre presente en nuestra mente y está cristalizado en nuestro organismo fisiológico, resulta frustrado por la aparición de una herida. Por consiguiente, cuando cualquier condición de excitación de la mente, en la forma de un deseo, no sea satisfecha o suprimida, producirá sufrimiento. Así como el deseo conduce al dolor, también conduce al placer. La única diferencia entre ambos yace en que, en el primer caso, la necesidad implicada en el deseo no queda satisfecha, mientras que en el segundo caso, dicha necesidad parece satisfacerse por la presencia de objetos externos. No obstante, la experiencia placentera resultante de la satisfacción de una necesidad mediante estos últimos es efímera y se desvanece rápidamente, dejándonos tan solo el recuerdo de aquellos objetos que parecieron aplacar nuestra necesidad. Como consecuencia, en el futuro, el deseo de contar con tales objetos revivirá en nosotros, estimulado por los recuerdos agradables relacionados con ellos, y provocará así una sensación de necesidad que, de no ser satisfecha, causará un nuevo sufrimiento. El placer es una doble conciencia. El placer es una doble conciencia, constituida por una conciencia de excitación, producto de la posesión del objeto anhelado, y por la conciencia de no sentir ya el sufrimiento causado por la carencia de tal objeto. Así pues, en el placer hay tanto un elemento afectivo como un elemento intelectivo. Es en esta conciencia de contraste, es decir,
la conciencia del dolor experimentado cuando se carecía del objeto deseado, más la conciencia de la desaparición de tal dolor mediante la consecución de dicho objeto, donde yace, básicamente, el encanto del placer. Vemos así que la conciencia del placer está precedida por una conciencia de necesidad y que la conciencia de la satisfacción de tal necesidad constituye también parte de la experiencia placentera. Por lo tanto, podemos decir que la conciencia del placer se encuentra directamente relacionada con la necesidad y con la satisfacción de la necesidad. Y es nuestra mente la que crea tanto la necesidad como su satisfacción. Constituye un gran error el considerar determinados objetos como placenteros en sí mismos. Esto conduce a cultivar su recuerdo en la mente con la esperanza de satisfacer en el futuro, a través de la presencia de tales objetos, alguna necesidad nuestra. Si los objetos fuesen placenteros por sí solos, el mismo tipo de alimento o de vestuario, por ejemplo, complacería siempre a todos los seres humanos. Pero no ocurre así. Aquello que llamamos placer es una creación de la mente. Es una engañadora conciencia de excitación basada tanto en la satisfacción de un estado previo de necesidad como en la presente conciencia de contraste. Cuanto más consideremos un objeto como capaz de aportarnos una experiencia agradable y alimentemos en nuestra mente el deseo de poseerlo, mayor será nuestro apetito de tal objeto. Sentiremos que su presencia implica una conciencia placentera, mientras que en su ausencia sufriremos una conciencia de carencia. Y ambos estados de conciencia conducen finalmente al sufrimiento. Así pues, si deseamos realmente acabar con el dolor, deberemos procurar liberar de manera gradual nuestra mente de todo deseo y de toda conciencia de necesidad. Si suprimimos el deseo de poseer un determinado objeto que suponíamos capaz de satisfacer una necesidad nuestra, ni siquiera la presencia misma de tal objeto podrá ya provocar en nosotros la engañosa conciencia de excitación que el placer implica. Sin embargo, en lugar de procurar reducir nuestra sensación de necesidad, nos dedicamos habitualmente a incrementarla. En nuestro esfuerzo por satisfacer una necesidad particular, solemos crear nuevas y variadas necesidades con el resultado final de que deseamos satisfacerlas todas. Así, por ejemplo, para evitar la carencia de dinero, iniciamos un negocio. A continuación, con el objeto de mantener ese negocio, debemos prestar atención a miles de otras necesidades accesorias que deben ser atendidas para que el negocio funcione. Por consiguiente, cada deseo y necesidad conlleva el surgimiento de otros deseos que, a su vez, exigen más atención y así sucesivamente. Vemos, pues, que el sufrimiento original involucrado en la necesidad de disponer de dinero se ha multiplicado miles de veces mediante la creación de otras tantas necesidades e intereses. Esto no quiere decir, naturalmente, que crear un negocio o ganar dinero sean actividades negativas o innecesarias. Lo único nocivo es el deseo de crear cada vez más necesidades. La confusión del fin con los medios. Cuando, habiéndonos dedicado originalmente a ganar dinero con algún fin determinado, hacemos del dinero en sí nuestra meta, nuestra locura
ha comenzado. Es entonces cuando el medio se transforma en el fin y se pierde de vista la verdadera meta, y de ese modo comienza de nuevo nuestro sufrimiento. En este mundo, toda persona tiene que cumplir con ciertos deberes. El jefe de familia, por ejemplo, debe ganar dinero para mantener a los suyos. Con este objetivo, inicia él un determinado negocio y se ocupa de todos los detalles necesarios para hacer que éste florezca. ¿Qué es lo que ocurre luego al cabo de cierto tiempo? El negocio crece exitosamente y el dinero comienza quizás a acumularse en una cantidad mucho mayor de la requerida para satisfacer las necesidades tanto personales como familiares de su dueño. Entonces, suele suceder una de estas dos cosas. O bien el individuo se dedica a ganar dinero como un objetivo en sí mismo, pues siente un placer especial en enriquecerse cada vez más, o bien su afición por dirigir y hacer funcionar el negocio se incrementa hasta convertirse en un propósito independiente. Comprobamos así que, en ambos casos, el medio para alcanzar la meta original, consistente en satisfacer una necesidad básica, se ha convertido en realidad en un fin en sí mismo. Es decir, la meta es ahora ganar dinero o dirigir un negocio. También puede suceder que en el proceso anterior se desarrollen nuevas necesidades innecesarias y se procure satisfacerlas mediante nuevos objetos. Cualquiera de estos casos, la atención se desvía del gozo, el cual por naturaleza tendemos a confundir con el placer, de modo que este último se convierte entonces en nuestra meta. Por lo tanto, el propósito aparente por el cual iniciamos un negocio se vuelve secundario con respecto a la creación o incremento de determinadas circunstancias o riquezas. Y en la raíz de esta creación o incremento de circunstancias o riquezas existe un deseo de obtenerlas, que se expresa en forma de excitación o sentimiento, y también una imagen mental del pasado en el cual dichas circunstancias provocaron placer. Naturalmente, todo deseo persigue su satisfacción mediante la presencia de aquellas circunstancias que ya se la proporcionaron con anterioridad. Cuando el deseo es satisfecho, surge el placer, y cuando es frustrado, el dolor. Y debido a que todo placer, como ya hemos recalcado, nace del deseo y está directamente ligado a objetos transitorios, el placer mismo conduce siempre a la excitación y al sufrimiento cuando tales objetos desaparecen. Así es como empieza nuestra infelicidad. En pocas palabras, del propósito original del negocio, que era la satisfacción de las necesidades físicas, desviamos nuestra atención hacia los medios, ya se trate del manejo del negocio en sí mismo o de la acumulación de las riquezas que éste puede generar. O incluso nos concentramos en crear nuevas necesidades. Y debido a que hallamos placer en estos medios, nos vemos arrastrados hacia el sufrimiento, el cual es siempre un resultado indirecto del placer. Lo que sucede con relación a la adquisición de dinero ocurre también con respecto a cada una de nuestras acciones terrenales. Toda vez que nos olvidamos de nuestra verdadera meta, alcanzar ya sea el estado de gozo o el modo de vida que nos conducirá tarde o temprano a él, y convertimos en fines los objetos que erradamente consideramos como medios o condiciones para disfrutar de tal estado, enfocando toda nuestra atención en ellos,
Nuestras necesidades, deseos y excitaciones aumentan indefinidamente y hemos emprendido entonces la ruta que conduce al sufrimiento. Jamás deberíamos olvidar nuestra meta. Es menester erguir un cerco en torno a nuestras necesidades en lugar de permitir que se multipliquen libremente, pues esto último conduce con el tiempo al sufrimiento. Eso no significa, sin embargo, que no debamos satisfacer nuestras necesidades básicas, es decir, aquellas que surgen de nuestra relación con el mundo, o que hayamos de convertirnos en soñadores o idealistas ociosos, negándonos a desarrollar nuestro propio papel en beneficio de la comunidad humana. Resumiendo, el dolor es provocado por el deseo y también, en forma indirecta, por el placer. Este último, cual un fuego fatuo, atrae al ser humano hacia el cenagal de las necesidades, hundiéndole finalmente en el sufrimiento. Vemos así que el deseo constituye la raíz de todo dolor, el cual nace de la identificación del ser con la mente y el cuerpo. De modo que deberíamos destruir todo apego, acabando con el sentimiento de identificación. Deberíamos desempeñar nuestros papeles en el escenario terrenal conforme a la voluntad del gran director de escena, con todo el corazón, el intelecto y el cuerpo, pero manteniéndonos interiormente imperturbables, invulnerables a la conciencia del placer o del dolor, tal como lo hacen los actores teatrales. La conciencia del gozo supremo surge cuando se rompe la identificación con el cuerpo. Cuando hemos acabado con toda identificación y podemos enfocar la vida con una actitud desapasionada, surge en nosotros la conciencia del gozo supremo. Por el solo hecho de ser humanos, no podemos evitar el abrigar deseos. ¿Cómo nos sería posible entonces tomar plena conciencia de nuestra divinidad? En primer lugar, deberemos abrigar solo deseos razonables, cultivando a continuación los anhelos nobles y procurando constantemente alcanzar la conciencia del gozo. De esta manera, comprobaremos que el vínculo de nuestro apego a los diversos deseos se va aflojando en forma automática. Sucederá así que con nuestra conciencia centrada serenamente en el gozo supremo, seremos capaces finalmente de abandonar todos nuestros deseos personales superfluos, aprendiendo a dar cabida solamente a aquellos anhelos que parecen haber sido despertados en nuestro interior por la gran ley. Así pues, como dijera Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al afirmar que la consecución del gozo supremo constituye el fin universal de la religión, no se quiere significar con el término gozo aquello que habitualmente se denomina placer, ni tampoco esa satisfacción intelectual que proviene del cumplimiento de un deseo o necesidad, la cual se acompaña de una cierta excitación, como cuando decimos, por ejemplo, que nos sentimos placenteramente excitados. En el gozo supremo no existe excitación alguna ni conciencia de contraste. Es decir, no albergamos pensamientos semejantes a mi dolor o necesidad ha sido desvanecido por la presencia de tal o cual objeto. En el gozo existe una conciencia de perfecta paz, una conciencia de nuestra serena naturaleza que no está contaminada en forma alguna por la intromisión de la conciencia de que el sufrimiento se ha desvanecido.
He aquí un ejemplo ilustrativo. Supongamos que he sido herido y siento dolor. Al sanar, sentiré placer. Esta conciencia placentera consiste en una excitación o sensación, más una constante conciencia intelectiva de que ya no siento el dolor de la herida. Quien ha alcanzado el estado de gozo, aun cuando puede ser herido, comprobará que su serenidad no se altera en modo alguno a causa de la herida o de su curación. Dicha persona siente que se encuentra atravesando un universo placentero y doloroso, al cual no le liga verdaderamente ningún vínculo. Un universo que es incapaz, ya sea de perturbar o de incrementar el estado de sereno gozo que fluye sin cesar de su interior. Semejante estado se encuentra totalmente libre de las inclinaciones y excitaciones implicadas tanto en el placer como en el dolor. En la conciencia del gozo supremo existe un aspecto positivo y otro negativo. El aspecto negativo implica la ausencia de toda conciencia de dolor y de placer. El aspecto positivo consiste en un estado de suprema serenidad trascendental, el cual incluye en sí la conciencia de una inmensa expansión y la experiencia de todo en uno y uno en todo. Este estado tiene sus gradaciones. Quien busca sinceramente la verdad logra gustar algo de él. Un verdadero sabio o profeta lo disfruta en toda su plenitud. Puesto que el placer y el dolor tienen su origen en el deseo y la necesidad, si anhelamos alcanzar el gozo supremo, deberíamos considerar nuestro deber el desechar todo deseo excepto el anhelo de alcanzar tal estado, el cual constituye nuestra verdadera naturaleza. Si todo progreso humano, sea en el plano científico, social o político, está impulsado por un único fin común y universal, esto es, la supresión del sufrimiento, ¿por qué habríamos de introducir en este proceso un elemento extraño, el placer, olvidándonos así de mantener nuestra atención permanentemente centrada en la paz del estado de gozo? Para quien disfruta del placer de la salud, resulta inevitable experimentar en ocasiones el sufrimiento producido por la enfermedad, ya que su placer depende de una condición de la mente, la idea de salud. Ciertamente, poseer buena salud no es negativo, así como tampoco es negativo procurar adquirirla. Sin embargo, sí que es nocivo apegarse a tal estado o dejarse afectar interiormente por él, pues eso implica cultivar un deseo, lo cual conduce al sufrimiento. Debemos procurar mantenernos en buen estado de salud, no por el placer que se derive de ella, sino porque de esta forma nos es posible desempeñar nuestros deberes y alcanzar nuestra meta. Dicho estado se verá obstruido ocasionalmente por la condición opuesta, la enfermedad. Mas el gozo no depende de ninguna condición determinada, sea esta externa o interna, sino que constituye el estado innato del espíritu. Así pues, el gozo no puede abrigar ningún temor de verse obstaculizado por condición alguna. Fluirá sin cesar, eternamente, ya sea en el fracaso o en el éxito, en la enfermedad o en la salud, en la opulencia o en la pobreza.